Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir con la unidad 3. Estamos revisando quiénes son los organismos nacionales e internacionales en materia de comercio exterior que apoyan en las funciones de financiamiento y promoción. La semana pasada revisamos a Bancomext y a la Secretaría de Hacienda, que son entidades nacionales que se encargan precisamente de la parte de apoyos financieros. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que hacen un organismo nacional que es la Secretaría de Economía y otro de carácter internacional que sería la Organización Mundial del Comercio. Ustedes ya tienen conocimiento de algunas de las funciones que desempeña la Secretaría de Economía, porque pues ustedes ya saben con algunas de las materias en las que ustedes ya tienen información, cuáles son las funciones y los apoyos precisamente que esta Secretaría nos puede dar. Pero me gustaría saber o preguntarles ¿qué les llamó la atención del video que hablaba? ¿Ya conocían o sí, Miss, lo que dijo, si es verdad y todo lo hace? ¿O sabe que Miss, uno de las actividades que mencionaba yo no sabía que las hacía, etcétera? Me gustaría saber su opinión con respecto a esa parte. O si tienen alguna pregunta de las menciones de las actividades que comentaba el video. Pues creo que el video está demasiado completo, Miss, y nos da como un panorama más amplio de todas las actividades que realizan estas, en cuestión de la secretaría. Ok, entonces, como para decirnos que son todas las actividades que hacen. ¿Ustedes agregarían una? ¿Piensan que está repetida alguna? ¿Le pondrían alguna? ¿O están de acuerdo con todo lo que mencionaba? En lo personal, yo estoy de acuerdo con lo que menciona el video. Ok, bien. Pues lo que tenemos que entender como la Secretaría de Economía, básicamente recordemos que a lo largo de su historia la Secretaría de Economía ha cambiado de nombre unas 5 veces y que en el año 2002 fue en donde finalmente llega al nombre que tiene en la actualidad. La Secretaría de Economía es la encargada de formular y conducir la política general de comercio exterior en nuestro país. Va a buscar fomentar el comercio exterior a través del estudio, la proyección y determinación de aranceles, de las famosas medidas de regulación y restricción arancelaria que debemos tener en algunos productos de importación y exportación. La ley de comercio exterior nos va a mencionar en el artículo 5 cuáles son las facultades que tiene esta secretaría. ¿Qué es lo que les menciono acá? Es interesante conocer cuáles son los lineamientos, las leyes que están de alguna manera mencionando cuáles son las actividades que tiene que desempeñar este organismo. En primera instancia, ustedes, si tuvieran alguna curiosidad sobre dónde encontrar las funciones de las secretarías de estados, pues yo los dirigiría a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque ahí ustedes van a encontrar cuáles son las actividades principales que estas secretarías de Estado deben de desempeñar. Y en el caso de la Secretaría de Economía lo encontramos en el artículo 34.
Por lo que respecta a la Ley de Comercio Exterior, nosotros nos vamos a enfocar a, bueno, al artículo 5, que era lo que les mencionaba. Y bueno, aquí tenemos básicamente 13 incisos que nos hablan desde, por ejemplo, algunos coinciden con lo que vimos en la lectura. La lectura nos hablaba acerca de, por ejemplo, los permisos previos, por ejemplo, de la expedición de los certificados de origen. También aquí lo menciona en la inciso 4, que es establecer los requisitos para el marcado de origen, por ejemplo. También nos hablaba el video de la determinación de las cuotas compensatorias. Eso también está mencionado en las facultades que tiene la Secretaría de Economía, de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior. Y por último, la propia Secretaría de Economía tiene su reglamento interior, en donde nos va a mencionar cuáles son las atribuciones que el Estado le ha conferido como Secretaría para su funcionamiento. Eso también es importante. Bien, ¿cuáles serían los objetivos que nosotros podríamos entender dentro de las funciones, ya revisando cada uno de estos puntos? En primera instancia, podemos decir que debe de buscar apoyar a las empresas, a la industria, a través de iniciativas que le permitan la modernización y sobre todo enfocadas a elevar la competitividad. Esa sería la primera situación que deberíamos de observar. La segunda es la cuestión de mantener un dinamismo en las exportaciones. Todo obviamente relacionado con lo que con lo que busca precisamente, decía, ¿no? Establecer programas de fomento a las exportaciones. ¿Qué otra cosa decía el video de las exportaciones? Bueno, lo de los certificados de origen, me acuerdo. Y el último punto que yo diría es el del impulsar esta parte de proteger algunos tipos de, bueno, de alguna manera la cuestión de la cultura del consumidor, pero también en el sentido de que que el consumidor pueda tomar decisiones de manera informada y selectiva para que puedan elegir algunos productos, ¿no? Que siento yo que eso no es del todo su labor, pero bueno. Eso sería lo que de alguna manera los objetivos. Pero en mí surgió la idea de revisar precisamente cuáles eran los apoyos que la Secretaría de Economía le brindaría a los emprendedores para poder precisamente realizar esta función de querer buscar lanzarse al mercado internacional. Y básicamente, bueno, nosotros esperaríamos que solamente con lo que hace Bancomex, pues ya es suficiente, ¿no? Pero no. La Secretaría de Economía también apoya en otro tipo de situaciones, y esto es a través de varios programas. Hay un programa que tienen que se llama el Fondo Nacional del Emprendedor, que busca precisamente apoyar a los empresarios que tienen ellos te dicen en la página que es un apoyo de manera sencilla, eficiente y transparente para que puedan adquirir ciertos, pues básicamente es un apoyo en monetario para que puedan ellos poner en marcha esa idea emprendedora que tienen. Otro de los programas que yo encontré que buscan precisamente la Secretaría
de Economía a impulsar en beneficio de los emprendedores es el del Instituto Nacional del Emprendedor, que, bueno, ahí lo que nos dicen es el famoso Fondo Nacional del Emprendedor, que el objetivo es precisamente, hasta te dice, aumentar la productividad de las microempresas y sobre todo en los famosos sectores prioritarios. Que hasta en mi punto de vista personal siento que, que deberían realmente evaluar si son sectores prioritarios, porque no todos están siendo estudiados a forma detallada para efectivamente decir que son sector prioritario. Y por último encontré el fondo PYME. El fondo PYME, que obviamente está destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo interesante de este es que dicen precisamente cuáles son las características que debe de cumplir para considerarse micro, pequeña y mediana empresa. Eso es bien importante porque pues yo podría esperar que me encuentro en alguno de estos tres rubros y pues para el gobierno no es así. Entonces aquí está muy bien detallado en ese sentido. Lo que sí observé al momento de estar revisando la información es que las páginas del gobierno tienen un retraso de ya 2 años porque toda la información que tienen es del 2019 y ya estamos en el 2021. Entonces, pues, si tú quisieras acceder a ver en el que estuve medio jugando, que fue en el de ¿cómo se llama? En el PRONAFIN, que es el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Yo me quise meter como para hacer el ejercicio con ustedes hoy en la clase y no pude porque me decía página no encontrada, información no encontrada. De hecho, hasta se los quiero poner para que vean. Y no es por balconear al gobierno, ¿verdad? Pero, pues miren, vean la fecha de las últimas publicaciones. Y pues si tú eres un emprendedor y quieres buscar tener acceso de algún tipo de apoyo por parte del gobierno, pues está muy feo que no puedas, pues tener información de primera mano, ¿no? De lo actual, por lo menos yo hubiera esperado del 2020, ¿no? Porque deben de pasar algún tiempo para que puedas actualizar. Y más porque acá, por ejemplo, en este programa se supone que tienen que publicarte cuáles son los sectores en donde puedes, creo que me estoy confundiendo con el otro, con el del INADEM, me parece. Tienen así como que unos, les voy a poner ahí para que vean. Sí, ayer estaba yo otra vez checando, porque igual y lo revisé mal o algo así, pero no. Si tú quisieras, bueno, acá por ejemplo está del día de ayer, pero pues para saber, ¿no? ¿Cuáles son, bueno, aquí te dice cuáles son las microempresas y pero pues no, te manda puros PDFs que ya están, vean las fechas caducos o en algunos en donde se supone que está lo de los fondos para que compitas, están en los registros del 2019 y pues no, o te dice, lo siento, ya llegaste tarde, ya no puedes competir y tú así como que, pues estamos en el 2022, ¿por qué no puede entrar? Pero bueno, esa es una cuestión acá. Y bueno, ya entrando a la página de economía, por ejemplo, había otro en donde también lo que observo es que hay mucha, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de checarlo con otras materias, pero veo yo que también se complica la cuestión de la búsqueda de la información. Antes estábamos muy acostumbrados a obtener la información de una sola fuente. Todos nos íbamos a la Secretaría de Economía y ahí
se desprendía como un arbolito, ¿no? Para diferentes ramas. Pero ahora, o piensas, ¿no? Donde estaba ya no se encuentra allí porque, por ejemplo, lo que pasó con el con el INADEM, pues desaparece y ahora sus funciones las pasa a la unidad de desarrollo productivo, que es una cuestión de la Secretaría de Economía, entonces ya no sabes para dónde irte y eso está como que más difícil para poder acceder a la información. Y luego, por ejemplo, vean que también me llamó mucho la atención. Microempresas, crédito a la palabra. Entras y te dice que no se puede acceder. Entonces sí está como que quieres, vean la publicación. Ahorita ya lo estaba actualizado, pero uno quiere entrar a la información para ver qué es lo que tienes que hacer o cómo lo puedes acceder y está caída la página, por ejemplo. Entonces sí está como que confuso el poder entender cuáles son los requisitos que tienes que llenar para, como gobierno, bueno, que te pide el gobierno para poder acceder a esta información. Más como microempresarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque nosotros entenderíamos dentro de nuestro conocimiento de comercio exterior que solamente están los programas de fomento, ya lo saben, IMEX, PROSEC, por ejemplo, drawback con lo del diferimiento de los impuestos, etcétera. Entonces, pues ya vieron que hay otras opciones, pero sí es un poco complicado ver cuáles son los requisitos y qué es lo que tengo que hacer para acceder a ellos, ¿no? Eso sería la opción, el apunte que tenemos ahorita. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo de la Secretaría de Economía? No, profe, ningún. Ok. Bueno, y por último tenemos a la parte de la Organización Mundial del Comercio. Y aquí me gustaría que me comentaran qué les pareció el video, porque creo que es un organismo que pues no hemos revisado a profundidad, o puede ser que no lo hayamos revisado antes y pues y es importante conocer qué es lo que nos puede brindar esta organización. Entonces, los escucho. Pues en lo personal, profe, sí, yo no, bueno, había escuchado como de la organización como tal, pero no me había dado la tarea de investigar como los puntos que nos pone en el video, como por ejemplo algo que, bueno, ya después de ver el video me dio como la curiosidad de investigar un poco más y pude ver que sustituye al gato, algo así, fue lo que pude encontrar. ¿Cómo? Esa parte ya no creí, perdón. Que, bueno, ya después de ver el video, me como a la tarea de investigar un poco más sobre, pues, la Secretaría, bueno, la Organización Mundial de Comercio, y pude ver que reemplazó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que era el GATT, que pues fue el que
provisionalmente desde ay, no recuerdo el año. 1948 me parece fue cuando se fundó. Acordémonos que el GATT, bueno, era el original, ahora sí, del que iniciaron, con el que iniciaron, y pues la evolución, si así lo queremos decir, es lo que hoy es OMC. Entonces, pues sí es como si antes me llamaba, pues como con la Secretaría de Economía, ¿no? Iniciaron con un nombre, creo era Secretaría de Fomento, y pasaron por, creo que antes de ser Secretaría de Economía era SECOFI, y pues ahora es Secretaría de Economía. Acá lo mismo, iniciaron con GATT y terminaron siendo OMC. ¿Qué otra carácter? Bueno, yo lo que les pedí, que recuerdo que les pedí, es que exploraran la página de la OMC. Pero antes de mencionar esa parte, bueno, podemos rescatar las siguientes características de este organismo internacional. Lo primero que podemos decir es un organismo que se va a ocupar de las normas que rigen el comercio entre los países, que era algo que mencionaba mucho el video. El objetivo que tiene también es ayudar a los productores tanto de bienes como de servicios a llevar a cabo estas actividades, también a los exportadores y a los importadores, por ende. Otra situación es que va a buscar que las normas de comercio internacional se apliquen y se hagan cumplir de manera correcta, ven que por eso en el video mencionaba mucho que entre los participantes están checando, entonces en ese sentido iba ese comentario también. Los acuerdos de la OMC no solamente abarcan mercancías, también involucran a los servicios, y también nos está hablando de la propiedad intelectual, que es algo que, bueno, nosotros estamos revisando en nuestra otra clase, y que si ustedes se fijan también forma parte del comercio. También nos está hablando que que el objetivo también es, dentro de los compromisos que los países adquieren al momento de formar parte de este club, es precisamente la reducción de los aranceles y de los obstáculos al comercio internacional para que pueda existir realmente la apertura comercial. Dentro de los principios que tiene, que son dos muy básicos, es la no discriminación, que esto significa que no puedo discriminar entre los propios productos, entre los servicios nacionales o los productos y servicios nacionales de otros países. A eso se refiere el principio de la no discriminación. Y la cuestión de la apertura, ¿no? Es decir, el buscar precisamente que esos obstáculos se disminuyan, se reduzcan, para de alguna manera buscar lo que sigue, el siguiente, que ya no lo anoté, me parece que es la parte de ser más competitivo a través de eliminar esas prácticas desleales y proteger al medio ambiente, que es algo que también la OMC está buscando. México, recordemos que entró el 26 de julio de 1986 al GATT, y pero bueno, oficialmente está desde el 4 de agosto de 1986. Entre los beneficios que nuestro país ha obtenido a raíz de estar en esta organización es obviamente pues la apertura de mercados, la creación de las reglas, como se recordarán, la Secretaría, la Ley de Comercio Exterior, porque sin la incorporación de México al GATT pues no tendríamos Ley de Comercio Exterior. Y pues obviamente el dar de alguna manera certidumbre a las operaciones de comercio exterior para las empresas mexicanas, y así poder tener esto que es bien importante, el poder recurrir a mecanismos de soluciones de controversias, porque eso nosotros
en nuestra legislación no lo teníamos inmerso, ¿no? ¿Qué más? Son 164 países miembros desde el 29 de julio del 2016, y lo interesante aquí es la condición de país observador, es decir, yo no formo parte de la organización, pero sí estoy checando qué es lo que están haciendo los demás y pues fíjense qué tipos de países son, por ejemplo. Entonces, para tenerlos también como una observación y sobre todo si yo estoy buscando exportar hacia esos países, tener en cuenta que las reglas de la OMC no las voy a poder, no me voy a poder defender si hay alguna controversia con ellos porque no forman parte de la organización. Entonces eso es muy importante revisarlo. Yo les pedí que ustedes hicieran el ejercicio de revisar la página y sobre todo buscando cuáles son los tipos de apoyos que nos da esta organización, sobre todo a los exportadores, ¿no? Porque hablamos en un inicio de que esta organización está buscando precisamente apoyar, ayudar a los productores, a los exportadores, ¿no? En esta cuestión del comercio internacional. Entonces, ¿qué fue lo que les llamó la atención a ustedes en esta búsqueda de información? Pues en la página, yo encontré que, por ejemplo, da como ¿cómo se llama? La Organización la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que, esta me parece como muy interesante porque habla que los principales temas del trabajo son como la liberación y promoción del comercio y la inversión. Y creo que en esta parte, como México, pues se considera que pues por no ser un país primermundista no tiene mucho potencial, y creo que en esa parte pues varios tenemos como la idea errónea, y creo que esto sería como un impulso para que nos atrevamos a conocer como el comercio exterior, o personas que no saben de la materia se atrevan a conocer un poco más de lo que la OCDE es un organismo. La OCDE es un organismo, si no mal recuerdo, es de las Naciones Unidas, pero ¿qué tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio? Bueno, eso fue lo que me apareció en... Esta es la página de la OMC. Y bueno, acá hay varias informaciones. Porque OCDE es otra cosa. Que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Pero yo les pedí WOTO o OMC, porque este es OCDE, que es la que tú me estás diciendo.
pero es muy diferente porque OCDE busca precisamente, bueno, sí está enfocada a hacer una diferenciación en cuanto a cuáles son cómo ayudar a los países que están en vías de desarrollo, los que son a través de políticas, etcétera, ¿no? Es como mucha cuestión así de, ¿cómo se llama? Pues sí, hacer como énfasis en cuáles son bueno, cuáles son las políticas públicas que tienen los países, que sí están funcionando, cuáles son las que pueden mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero OMC es otra cosa muy diferente porque esta, como lo acabamos de mencionar, es la que da las reglas sobre cómo se va a manejar el comercio internacional en el mundo. Y aquí fue donde yo les solicitaba que revisaran cuál era la que les llamaba la atención de lo que hace y que puede ayudar a los exportadores, porque hay muchas cosas interesantes en OMC para eso. ¿Qué podríamos rescatar? Pues sería como en parte de sus funciones de la OMC, promueve, bueno, dice que promueve corrientes adicionales de ayuda para el comercio de los donantes bilaterales, regionales y multilaterales. Y esa parte como que muy clara no me queda. ¿En dónde la viste? ¿En sus funciones como organización? Ajá, bueno, es una en donde dicen funciones de la OMC. En donde dice qué hacemos, porque acá, o sea, yo me meto acá y dice qué hacemos, qué somos, qué hacemos, lo que proponemos, pero no encuentro donde dices funciones. Si no, a ver, paso el link de la página para que lo tengan. Mire, yo tengo Ahí está. donde dice dice ayuda para el comercio. Bueno, dice temas comerciales, desarrollo y tiene ayuda para el comercio. Y más hacia abajo viene lo que es, bueno, viene el trabajo en cooperación y posteriormente vienen, ay, ya me pasé. A los antecedentes. Viene, antes de los antecedentes, viene la función de la OMC. Bueno, no sé si puedo mandar captura. Mapas. Ahora le ponemos. ¿Cómo me dijiste? Funciones de la OMC, ¿verdad? Uh-huh. No lo encuentro, Cecilia. O sea, estoy o sea, está en acerca de la MC. Se supone que ahí debería de estar.
Ah, ok. Acordémonos que, bueno, dentro del objetivo de la... ¿Se acuerdan que vimos el sistema generalizado de preferencias, que es precisamente una de las situaciones que marca para poder hacer esto que mencionábamos en pantalla del principio de la no discriminación? En ese sentido va eso. Bueno, por eso es la cuestión de los famosos donantes bilaterales, porque de alguna manera al tener presente eso del principio de la no discriminación, ¿qué va a permitir? Pues yo voy a poder darle chance a esos países que están en vías de desarrollo de que se puedan adoptar medidas que les permita mejorar su productividad, para que de alguna manera tengan una apertura comercial, para que pues ya vimos que todo lo que genera es el poder hacer esto, ¿no? La apertura comercial, que generes empleos, pero también te tengas que hacer más productivo, pero también que puedas tener inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es, bueno, en ese sentido va esa parte de la función de la OMC. Aquí es lo de los métodos de vigilancia y evaluación. Pues obviamente, si yo formo parte de este club y yo no pongo en marcha todo lo que las diferentes, acuérdense que con el GATT existieron una serie de rondas, ¿no? En donde se iban precisamente estableciendo cuáles eran los acuerdos de este organismo. Entonces, si yo no los implemento como miembro, ¿cómo voy a garantizar que cuando estemos, por ejemplo, la cuestión de protección a la propiedad intelectual? ¿Cómo voy a saber que el otro país sí lo está haciendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ok, otra vez, o sea, en el punto de alentar la incorporación del comercio, pues sí, es lo mismo, va en el mismo sentido. Si yo no tengo claro cuál es, bueno, en nuestra legislación, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos puesto la ley de comercio exterior que regula todas las situaciones en materia de tratados, en materia de poner las regulaciones y restricciones no arancelarias, en materia de cuáles son la discriminación de precios, cuáles son, etcétera. Entonces, yo no estoy de alguna manera estableciendo cuáles son las reglas que debemos seguir en nuestro país para evitar eso y también para proteger, pero también para estimular el comercio, ¿no? Que se sigan esos requisitos, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿qué otra cosa podemos encontrar interesante en este organismo? Porque revisando la página podemos ver muchas. Hay desde el poder también revisar estadísticas que nos permitan, por ejemplo, de alguna manera revisar cómo es que están los países haciendo el comercio, ¿no? Podemos revisar, por ejemplo, la parte de bueno, creo para mí la más importante dentro de todo lo que hay en el ámbito, bueno, en esta página, es la cuestión de la solución de controversias, el que puede ser un árbitro para apoyarnos si tenemos una diferencia. Y recordemos que aquí en la parte de la solución de controversias es a nivel países. Entonces aquí tendríamos que acudir nosotros a través de la Secretaría de Economía para que ellos nos apoyen para que se quejen directamente con la OMC. No podemos nosotros como empresarios directo ir y quejarnos. Y por eso es que tenemos de alguna manera pues ente regulador, si sí lo queremos ver, que nos va a apoyar para poder
servir como nuestro, ay, se me fue el nombre, como la persona que nos representa ante la organización, que eso es bien importante. Otra cosa que también me pareció muy interesante que puede ayudar a los empresarios es la parte donde les puede el que no solamente estamos hablando de que protege o ve la cuestión de los productos, porque de primera instancia pensaríamos que el comercio es solamente productos. El incluir a los servicios es algo que también se hace en comercio internacional, ¿no? Entonces, es una parte interesante conocer cómo la organización apoya a los servicios para que puedan de alguna manera ver qué yo esperaría en el país en el que yo quisiera exportar, que va a proteger, por ejemplo, al servicio que yo quiero exportar allá, por ejemplo. Y la cuestión de la propiedad intelectual, que también es algo que tenemos que revisar, sobre todo, bueno, ahorita nosotros que estamos viendo en esa materia, cómo va a ser la protección de nuestras marcas, de nuestros avisos comerciales, etcétera, ¿no? De las patentes, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué son las reglas del juego que tienen esos países para poder garantizar esa protección a, a nuestras invenciones, ¿no? ¿Qué más? Información, como les decía, estadística. Aquí encontramos información de cuáles son los aranceles que persisten, de la balanza de pago, información de los acuerdos comerciales, eso también. Puede ser que en algunos países no se tengan esos sitios web en donde te hablen de los tratados que están firmando, pero aquí sí lo vas a encontrar. Y fíjense, o sea, a veces podemos llegar a pensar que la información en nuestro país es muy controlada, ¿no? Y acá no, porque aquí ya, obviamente, pues ellos están, como dicen, ¿no? Decía, esa frasecita del video era muy determinante. Entre nosotros nos estamos observando. Entonces aquí te están viendo con lupa grande si en verdad estás cumpliendo con lo que te comprometiste al momento de estar dentro de esta organización. Y eso es muy interesante verlo. De hecho, por ejemplo, acá también pueden ustedes revisar cuando los tratados están modificando, por el caso de TEMEC, en el caso del acuerdo con Europa, por ejemplo, cómo se desarrolló el TIPAT, por ejemplo, eso también es algo que pueden ustedes revisar. Y no solamente el caso de México, pueden revisar otros tratados con otros países y cuáles son los beneficios que están obteniendo de esos acuerdos también. Hay mucha información con algunas, por ejemplo, ustedes si llegaran a querer hacer algún tipo de investigación, la OMS tiene muchas publicaciones que les pueden servir con información estadística, pero también de expertos. Eso también es muy interesante. ¿Qué más? Debemos entender que la organización no es para financiar, no es un banco, pero sí te da opciones sobre a dónde puedes o cuáles son los organismos con los que te puedes apoyar para buscar financiamiento. Eso también es importante, ¿no? Cuáles son los bancos que te pueden apoyar en ese sentido. Y ahí te ponen los links para que tú vayas y lo revises. Es nada más como si un medio informativo, si lo queremos ver, que puede resultar interesante si nosotros lo revisamos a profundidad. Pero hay que tener presente que esta organización, su objetivo no es financiar el comercio, sí poner las reglas para que el comercio sea justo para todos y sobre todo el plantear que sí, que te da mucha información. Eso también es muy interesante.
Y pues también la novedad de que esta organización está por estrenar a su dirigente y es la primera vez que una mujer es la que va a ser cabeza de este organismo. Y y va a ser muy interesante ver cuál es la visión de la mujer dentro de esta parte del comercio internacional, cómo puede potencializar las diferentes, pues las diferentes cosas que todavía quedan por hacer en comercio, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esta señora que está próxima a tomar posesión de la organización después de la renuncia del chico que ustedes vieron en el video, que todavía el año pasado era el director gerente de la Organización Mundial de Comercio. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con estos dos organismos. No, profe, ninguno. Bien, ¿por qué vimos en esta unidad 3 estos organismos? ¿Qué podemos concluir con lo revisado de esta unidad 3? ¿Por qué son importantes conocerlos? Para saber los apoyos que bueno, que se tienen en materia de comercio exterior. ¿Ok? ¿Qué más? También conocer quiénes son las entidades que regulan como estos acuerdos, estas normativas que se llevan y a qué entidades son a las que nosotros nos vamos a poder acercar cuando tengamos cuestión de alguna duda o querramos iniciar, no sé, ya como 100% en materia de comercio exterior. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Ok, lo que yo les invitaría, bueno, recuerden que ustedes son, bueno, son futuros profesionistas que van a poder dar una opinión a alguna persona que se les acerque, ya casi como los memes, ¿no? Oye, mijito, ¿tú que estudiaste comercio? Pues casi así. El que ustedes puedan formular una opinión sobre qué le recomendarían a alguien que se encuentra por, en este caso, emprender, el querer internacionalizarse, ¿qué le recomendarían hacer? Y creo que el conocimiento de todos estos organismos les puede ayudar para poderlos apoyar en responder algunas dudas que tengan con respecto a eso de la internacionalización, ¿no? Estos organismos, como lo vimos, tienen bueno, sus objetivos van, podemos decir que todos es encaminados a mejorar las condiciones para que los emprendedores puedan desarrollar su actividad de una manera más eficiente y de alguna manera le saquen el provecho, ¿no? En ese sentido va también el conocerlos. Importante, ¿no? También el conocimiento de nuestros organismos nacionales para también estar revisando qué es lo que, si se están actualizando y si realmente están inmersos en conocer cuáles son los cambios que están existiendo en el comercio internacional, porque de qué sirve su existencia si no están, por ejemplo, viendo cómo se está manejando la propiedad intelectual, cómo se está manejando la parte del cambio climático y cómo afecta, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que, porque imagínense, si no estuvieran actualizados, pues nosotros pensaríamos que con lo que ellos nos están dando es suficiente. Y pues eso también lo podemos evaluar si revisamos las publicaciones en organismos internacionales, como es el caso de la OMC, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso y estar constantemente evaluando tanto la información nacional como la información internacional. Ok, chicas.
pues esto sería todo lo que vamos a ver. Hasta aquí vamos a revisar el examen del próximo viernes a las 4 de la tarde. Les estaré enviando por correo las indicaciones para poder efectuar la evaluación. Si tienen alguna pregunta, ya saben los medios de contacto y pues con todo gusto les respondo a las dudas que tengan para el examen. Entonces, pues el examen va a abarcar los temas 1, 2 y 3 y a partir del 4 ya vamos a empezar la siguiente evaluación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe, ninguna. Ok, chicas. Bien, para la próxima clase les voy a pedir lo siguiente. Vamos a empezar con la unidad 4 que se trata sobre los, las características que debe tener un producto a exportar. Vamos a ver desde la parte de qué es lo que hace el producto exportable, vamos a ver lo que tenemos que entender como imagen del producto. Entonces, yo sé que cada una está trabajando o se le asignó un producto. Lo que quiero que empiecen a checar es, cuando vean la información en plataforma me van a entender más. Que me identifiquen por qué su producto sí sería exportable y cómo se imaginan esa imagen que ustedes le darían al producto que están trabajando, qué le pondrían, qué lo haría como llamativo, recordando que ustedes ya conocen las características del país al que van a exportar. Entonces tomen muy en cuenta esto y lo vamos a platicar el próximo sábado, que ya serían los dos temas que vamos a empezar a revisar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, bueno, pues entonces por mi parte sería todo. Las veo el próximo sábado y bueno, más específico, nos vemos el próximo viernes en la evaluación. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. A usted, profe, igualmente. Gracias, buen día.